Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Les habla el pastor Andrés Sánchez y el día de hoy la idea es que compartamos la palabra del Señor en estos momentos de dificultad, en estos momentos tan críticos para la humanidad. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios y pedir su favor y su misericordia para nuestras vidas. Yo le invito ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, nos edifique a través de su santa palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este día, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sé que nos amas con un amor eterno, Señor. Sé que tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, está obrando en nuestro interior, está obrando en nuestro corazón, aún en medio de estos momentos de dificultad, en estos momentos, Señor, tan difíciles, Padre, para el género humano, Señor. Padre, pero tú eres fiel, Señor Dios, tu palabra es fiel, Señor. Padre, sé que nos guardarás, sé que nos librarás, Señor Dios, y aún si la muerte llegara a nuestras vidas, Padre, tenemos la esperanza de que pertenecemos a ti, Señor, de que vamos hacia la gloria eterna con nuestro Salvador. Padre, yo oro por todas las personas que escuchan o van a escuchar este mensaje, Señor, para que tu Santo Espíritu les ministre, les toque, Señor, Padre, para que les llene de paz, para que les llene de tranquilidad en estos momentos de dificultad. Padre maravilloso, oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, Padre, tu Santo Espíritu, Señor, toque los corazones aún más duros, Señor, aquellos, Padre, que son insensibles, aquellos, Señor, que no han querido someterse a ti, Padre, para que te busquen, para que te amen, Señor Dios, para que realmente, Padre, sus corazones se vuelvan a ti, Señor Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, damos a ti, Señor Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Espero que la paz del Señor esté inundando sus corazones ahí en estos momentos de encierro. Esperamos que muy pronto podamos vernos nuevamente y que Dios permita esta situación se pueda manejar de la mejor manera. Y bueno, vamos entonces a introducirnos hoy a la palabra de Dios bajo el título El poder de la humillación, ¿cierto? Y nos vamos a basar en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Sin duda alguna, una poderosa herramienta que tenemos nosotros los creyentes es la humillación, en la capacidad de acercarnos delante de nuestro Dios y pedir su misericordia, pedir su favor, porque sabemos que Él está presto a escucharnos, Él está presto a hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros si nosotros se lo permitimos. Entonces, la idea es que el día de hoy podamos explorar este pasaje y podamos sacar unas conclusiones bien importantes, bien interesantes para nuestra vida espiritual, nuestra vida como familia y nuestra vida como iglesia, por supuesto. Entonces vamos a leer qué nos dice ahí la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14, dice así: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un pasaje precioso de la Escritura que lo hemos escuchado en innumerables ocasiones, pero no cabe la menor duda que en estos momentos de dificultad es, digamos, totalmente pertinente, especialmente para nosotros como pueblo de Dios. Entonces, algo que tenemos que considerar respecto a este pasaje es que la palabra de Dios dice que ahora el templo de Dios somos nosotros. En aquella época, Salomón construyó un templo, literal, un edificio, donde el Señor hizo manifestar su presencia de una manera gloriosa y donde, digamos, el pueblo iba y se encontraba con el Señor allí. Sin embargo, ahora que tenemos a Cristo, ahora que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, Dios mismo habita en nosotros.
O sea que nosotros tenemos una posición aún más ventajosa que la que tenía Salomón en aquel entonces, porque nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos ahora libre acceso al trono de la gracia. Entonces, si estas cosas que vamos a analizar hoy eran verdad en la época de Salomón, pues mucho más son verdad para nosotros hoy en día, que tenemos la gracia, que tenemos al Señor como nuestro Padre, que tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, que tenemos la oportunidad de, de levantar nuestra voz en el nombre de Jesús, y sabemos que el Señor nos está escuchando, porque la palabra de Dios dice que el que viene a Él no lo echa fuera, ¿cierto? Entonces, primero que todo, quiero que contextualicemos y vamos a mirar un poco lo que es la estructura de este pasaje. Lo primero que nos habla el pasaje es cómo Dios bendice la obediencia de Salomón. Recuerden que Salomón finalmente estaba siguiendo una instrucción de David. David no pudo construir el templo inicialmente porque sus manos habían derramado muchísima sangre, entonces Dios no se lo permitió a él, solo y lo construyó fue Salomón. Pero Salomón hasta este momento fue un hombre obediente, fue un hombre que acató las directrices de su padre, las directrices de Dios, y dice la Biblia que Dios le prosperó en todo lo que él hizo, ¿cierto? En todo el sentido de la palabra, porque sabemos también que Salomón había pedido sabiduría. Dios le concedió sabiduría, y no solamente le concedió sabiduría, sino también le concedió paz y le concedió gran prosperidad material. ¿Listo? Pero tenemos también, por otro lado, que Dios escucha la oración y anhela tener una relación cercana con su pueblo. O sea, algo que me llama mucho la atención de este pasaje es que el Señor les prometió a ellos, y aún nos promete también a nosotros, que Él iba a escuchar la oración que se hiciera en ese lugar. Obviamente, pues, si el pueblo mantenía una vida conforme a su voluntad, y lo mismo ocurre para nosotros hoy. Solamente que, como les decía ahorita, la posición nuestra ahora es más ventajosa todavía, porque no tenemos que necesariamente estar en el templo para que Dios nos esté escuchando. Dios nos va a oír en cualquier momento, en cualquier lugar, porque Él está dispuesto a eso. De hecho, Él anhela, dice en la palabra de Dios, que el Espíritu que Él ha puesto dentro de nosotros nos anhela celosamente. O sea, Dios anhela todo el tiempo que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, es una bendición muy grande saber que el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios más grande y más poderoso, está atento a lo que nosotros le podamos decir. Siendo nosotros tan insignificantes, realmente Dios nos ama demasiado. Como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que tengas memoria de él. Por otro lado, tenemos los juicios de Dios, ¿cierto? Vemos que también el Señor le advierte a Salomón acerca de unos posibles juicios, que si de pronto no llovía, que si una plaga de langostas, o si una pestilencia, ¿cierto? Algo similar a lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, todo eso seguramente, obviamente, como resultado del pecado del hombre, pues también había una solución para eso. Porque en la Biblia vemos un patrón bien interesante, y es que Dios permite sus juicios, Dios trae sus juicios, pero Dios con sus juicios también da la oportunidad de que el hombre se redima, de que el hombre se arrepienta, de que el hombre pueda volverse de sus malos caminos, y es una bendición para nosotros también. Y ya por último vemos el poder de la humillación, que está este famoso pasaje que lo vamos a analizar ahorita más profundamente, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, etcétera, ¿cierto? Entonces, esta es básicamente la estructura que nosotros podemos encontrar en este pasaje. Primero, que Dios bendice la obediencia de Salomón. Segundo, que Dios escucha la oración y anhela tener una relación cercana con su pueblo. Tercero, que los juicios de Dios son verdad. Mucha gente no los quiere aceptar. Mucha gente pretende creer que Dios es un Dios solamente de amor y que Él no trae juicio, pero la verdad bíblica es que Dios sí lo hace. Y lo cuarto es el poder de la humillación, el poder de obligarnos delante de nuestro Dios. De todas estas cosas o estos temas que acabamos de analizar, nos vamos a enfocar principalmente en los dos últimos, que es lo que nos compete en esta mañana. Primero que todo, los juicios de Dios, y segundo, el poder de la humillación. ¿Listo? Entonces,
vamos a analizar primero que todo acerca de los juicios de Dios. No vamos a entrar obviamente en profundidad, pero sí vamos a hacer mención de algunos hechos importantes que tienen que ver con los juicios de Dios. Entonces dice el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces mire que el Señor está anunciando de cosas que pudieran pasar, porque estas cosas pueden pasar, y así como le sucedía a ellos, igualmente a nosotros con mayor razón. Porque el Señor Jesús en varias oportunidades nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. O sea, el enfoque que nos da Cristo no es que si nosotros le servimos, si nosotros le seguimos, entonces todas las cosas nos van a salir muy bien, que no vamos a tener problemas, que no nos vamos a enfermar. Eso es algo falso, ¿cierto? Como cristianos nos pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, tenemos la confianza de que nuestro Dios tiene cuidado de nuestra alma, tiene cuidado de nosotros, de nuestra familia. Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces vemos por otro lado cuál es el propósito de esos juicios de Dios. Porque Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Dios no es un Dios que se complace en traer sufrimiento porque sí. Dios no es un Dios que hace las cosas simplemente porque le plació y ya. Dios tiene un propósito para todo lo que hace. El primer propósito que encontramos referente a los juicios de Dios es traer la justa paga por el pecado, ¿cierto? Yo creo que la razón por la cual nosotros no reaccionamos ante los juicios de Dios como debiéramos, especialmente la humanidad que todavía no le ha aceptado, es porque nosotros hemos menospreciado el pecado. Para nosotros el pecado cada vez se ha vuelto algo más normal, más natural, y entonces a causa de eso pues hacemos cosas que son totalmente abominables y creemos que simplemente no van a pasar nada, no va a pasar nada, no sucede nada, ¿cierto? Porque se ha vuelto parte de nuestra normalidad. Hoy en día cosas que en el pasado pues eran aceptadas como malas pues se ven como buenas, y para la mayoría de gente son normales. Y no solamente son normales, sino que aún les hacen propaganda y las celebran, y es como si nada pasara, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, nosotros no podemos dejar de lado que nuestro Dios es un Dios santo, que nuestro Dios es un Dios que ama la justicia y la verdad, y que por ende Él va a traer juicio sobre la maldad. Él no puede declarar inocente al que es culpable. Y bueno, yo creo que todo lo que pasa hoy en día es el resultado de tanta maldad, de tanta iniquidad. Como dice el mismo Señor Jesús, es un principio de dolores, porque realmente la Biblia nos habla de juicios mucho más tremendos que esto. Pero la idea es que en medio de estas circunstancias donde todavía tenemos tiempo de acercarnos a Dios, donde todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, como dice la Biblia, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, pues aprovechemos. Nosotros los creyentes sobre todo aprovechemos para intensificar nuestra vida de oración, para que nos sumerjamos cada vez más en la presencia del Señor y dejemos que lo obre de una manera maravillosa. Por otro lado, tenemos que el segundo propósito de los juicios de Dios es siempre llamar a la humanidad al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el profeta Jonás que fue enviado por Dios a llevar una profecía de juicio a la ciudad de Nínive, vemos que él estaba reacio. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Finalmente, después de muchas situaciones, él hace caso y bueno, lleva la palabra. Y la sorpresa fue que el pueblo de Nínive, siendo un pueblo tan malo, dice que declara ayuno, ¿cierto? Y se arrepintió de lo que estaba haciendo, y dice la palabra del Señor que el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no se place en el castigo, Dios se place en la misericordia, y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, quiere que nosotros nos volvamos a Él, especialmente nosotros los creyentes. Porque el hecho de que tal vez nosotros no nos estemos
revolcando en el pecado como hacen muchos, no significa que nuestra vida esté totalmente bien delante del Señor. Yo creo que como creyentes hemos descuidado mucho nuestra comunión, nuestra entrega a Dios. Bueno, y estos son momentos especiales para que volvamos a retomar esa parte. Entonces aquí queda claro que los juicios de Dios tienen propósitos, ¿cierto? Primero, traer la justa paga del pecado, y segundo, llamar a la humanidad al arrepentimiento. Sin embargo, está claro, y lo dice también la palabra del Señor, de que las cosas irán de mal en peor, justamente porque cada vez el corazón del hombre es más duro, hasta que finalmente el Señor vendrá y le pondrá punto final a todas estas cosas que estamos viviendo hasta ahora. Entonces vamos ahora a analizar el poder que tiene la humillación, ¿cierto? La humillación, con seguridad, si nosotros hablamos de esto con alguien que no conozca al Señor, pues le va a sonar algo extraño, le va a sonar algo malo, porque ¿qué persona, digamos, le gusta humillarse? Sin embargo, el concepto bíblico de la humillación es muy distinto al concepto de humillación que manejamos normalmente, porque cuando hablamos de humillación en el sentido bíblico, ¿cierto? Estamos hablando primordialmente de reconocer la grandeza y reconocer la dependencia de Dios. De manera que dice el pasaje que leímos inicialmente: si se humillan en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, miren que el llamado fundamentalmente está al pueblo. Primero es el pueblo el que tiene que humillarse, y después va a venir la humillación de los que no conocen al Señor. Pero fundamentalmente el llamado es para el pueblo. Por eso el Señor dice: sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, aquellos a quienes yo me he revelado, aquellos a quienes yo me he mostrado. Entonces, si estas situaciones que estamos viviendo ahora no nos llevan a nosotros como pueblo a la humillación, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, nosotros que somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra, dígame, ¿qué le puede esperar a aquellos entonces que no conocen a Dios? Si nosotros seguimos siendo insensibles, duros de corazón, ¿cómo será entonces para aquellos que todavía no han decidido entregar su vida al Señor? De manera que, ¿cuál es la definición formal? Es reconocer que sin Dios no somos nada. Es una absoluta dependencia del Señor. Esa es la idea. Reconocer que sin Dios no somos nada, una absoluta dependencia del Señor. Yo creo que una de las cosas que más trae, digamos, respaldo de Dios a la vida del creyente, no solamente es el hecho de orar, que obviamente hay que orar. No solamente es el hecho de ayunar, que obviamente también hay que ayunar. No solamente es el hecho de leer la Biblia, sino el hecho de realmente someternos totalmente a la voluntad de Dios. Y yo creo que como creyentes, digamos, es en lo que más fallamos, porque todavía queremos seguir teniendo el control de nuestra vida. Si Dios quiere que nos entreguemos totalmente a Él, Dios quiere ser el amo y Señor realmente de nuestras vidas. De manera que la humillación empieza con eso, reconociendo que sin Dios no somos nada. Yo sé que muchos de pronto en estos momentos están atravesando momentos difíciles, valga la redundancia, pero tenemos que tener la confianza absoluta de que Dios nada se le sale de las manos, de que Dios está obrando de maneras que tal vez nosotros no entendemos, pero que a la postre lo que busca con todo esto es hacernos el bien. Porque la palabra de Dios lo dice también en Romanos capítulo 8 versículo 28, que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. De manera de que dice la palabra en Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, decía el Señor Jesús. El Señor Jesús fue enfático en eso. Nosotros como creyentes no podemos hacer nada sin Él. Tal vez podemos hacer muchas cosas materialmente, podemos hacer dinero, podemos, digamos, ganar cierta reputación, pero en términos espirituales, absolutamente nada podemos hacer si el Señor no está de nuestro lado, si el Señor no trabaja en nuestro interior. Porque Él dice, yo soy la vid, Él es el tronco de donde viene toda la vida, para los pámpanos, que serían las ramas. Entonces la rama, sabemos que si la rama se cae,
No hay forma de que la rama pueda vivir por sí misma a menos de que esté pegada de la vid o del tronco. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros no hay manera de que podamos ser fructíferos, no hay manera de que podamos crecer espiritualmente a menos de que estemos asidos, pegados de la mano del Señor. Y por otro lado, tenemos que la bendición de la humillación es la exaltación divina. O sea, algo que en la Biblia todo el tiempo se menciona es que si yo me humillo delante del Señor, Él me va a exaltar delante de los hombres. Y yo creo que hoy en día sucede justamente lo contrario. Nosotros buscamos la exaltación de los hombres, no la exaltación que viene de parte de Dios. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque la exaltación de los hombres siempre va a ser algo efímero, siempre va a ser algo pasajero. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres en el mundo han sido famosas y la gente los idolatra, los exalta, y por alguna razón de un tiempo para otro los olvida y los pisotea? Pasa todo el tiempo. Entonces debemos buscar la exaltación que viene de lo alto, porque esa permanece para siempre. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Entonces, aquí hay algo clave, y es que hay que esperar en el tiempo de Dios. Yo creo que el problema nuestro es que somos demasiado desesperados. Esperemos el tiempo de Dios, y cuando fuere el tiempo Él nos exaltará. Cuando fuere el tiempo Él va a hacer lo que se ha propuesto hacer en nosotros. Pero la humillación también es un proceso de paciencia, es un proceso en el cual Dios me va formando mientras yo estoy esperando. Tenemos por otro lado que el Señor le dice al pueblo: y oraren y buscaren mi rostro. Pues ya todos sabemos qué es orar, ¿cierto? Orar es hablar con Dios. Y vimos pues en sesiones pasadas, en prédicas pasadas, que una de las cosas fundamentales en la oración también no solamente es hablar, sino escuchar al Señor. Y que por eso en la oración debemos de tener tiempo de meditación. Sin embargo, lo que más me llama la atención de este pasaje es lo que dice: y buscar en mi rostro. Buscar en mi rostro. O sea, no está hablando el Señor de una oración cualquiera, no está hablando el Señor de una oración común y corriente. Él está hablando de una oración especial, porque en esta oración fundamentalmente lo que se busca es encontrar el rostro del Señor, es tener un encuentro cara a cara con el Señor. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos donde los hombres tuvieron encuentros cara a cara con Dios, y después de esos encuentros nunca más ellos volvieron a ser los mismos. Cada vez que nosotros nos encontremos con Dios, nuestra vida nunca más va a volver a ser la misma. Y por eso cada vez que oremos, cada vez que nos acerquemos a Dios, debemos anhelar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma que el Señor se revele a nosotros para que nuestra vida sea transformada. De manera que, ¿qué es orar buscando el rostro de Dios? Es una oración fervorosa que solicita urgentemente una audiencia con el Creador. Entonces, cuando yo oro fervorosamente, cuando yo oro con todo mi corazón y con toda mi alma, y le pido: Señor, manifiéstate, revélame, quiero tener un encuentro personal contigo. Cuando el Señor me permite esa libertad de poder entrar en esa comunión y poder hablar con Él cara a cara, entonces créame, hermano, hermana que me está escuchando, o amigo, que esa oración va a tener un poder muy, muy especial. No solamente porque Dios pueda resolver los problemas, no solamente porque Dios haga cosas maravillosas a nuestro alrededor, sino fundamentalmente porque nuestra vida va a ser renovada, va a ser transformada fundamentalmente porque nosotros como personas, como familias, como iglesia, nunca más vamos a volver a ser los mismos. Y tenemos que anhelar eso con todo el corazón. Leyendo la palabra de Dios vemos cómo Dios hace maravillas, prodigios, cómo Dios usaba a los apóstoles para compartir la palabra y la gente se convertía de una manera extraordinaria. ¿Por qué sucedía eso? Porque ellos eran hombres y mujeres que vivían en comunión íntima con el Padre. Y asimismo nosotros tenemos que anhelar, porque no podemos esperar simplemente enseñar palabras huecas a las personas. Tenemos que también que el Señor traiga esa demostración del poder y del Espíritu Santo para que esta humanidad reconozca que Él está vivo y que Él es real.
Dice la palabra de Dios en Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, ¿qué podemos resaltar de este pasaje que lo hemos leído en otras oportunidades? Que Elías era un hombre común y corriente. Él era un hombre que tenía sus debilidades, que era un hombre que tenía sus luchas. Sin embargo, dice la Biblia, oró fervientemente. ¿Y qué pasó? Que el Señor lo escuchó. Entonces, orar con fervor es orar con el corazón, es orar con el alma, es entregarnos totalmente en ese tiempo de oración para que Dios manifieste su voluntad, y es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo. Entonces, primero que todo, el Señor le pide humillación. El segundo paso es la oración ferviente, esa oración que busca el rostro de Dios. Y el tercer paso es que se conviertan de sus malos caminos. Y ahí es donde viene lo que nosotros entendemos como arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, yo creo que es una de las cosas que más mal se ha entendido. ¿Por qué? Porque mucha gente entiende que arrepentimiento es llorar por algo que hicieron o lamentarse por algo que hicieron y seguir. Y eso no necesariamente es arrepentimiento, eso más bien puede ser remordimiento. La palabra de Dios dice que hay un dolor que es según Dios y hay un dolor que es según el mundo. Y el dolor que dice la Biblia es según Dios, es un dolor, dice, que produce cambio, que produce transformación. Ese dolor es el arrepentimiento que Dios mismo se encarga de producir en nuestro corazón, porque hay que reconocer y entender que el arrepentimiento no es algo propiamente humano. O sea, si el Señor no nos concediera el don del arrepentimiento, para nosotros sería imposible arrepentirnos por nuestros propios medios. Y eso es clave, porque mucha gente dice, no, pues yo me arrepiento más adelante, yo cambié después. Y la realidad es que nosotros no cambiamos cuando nosotros queremos, sino cuando el Señor nos concede la oportunidad de arrepentirnos. Por eso dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, en otras palabras, si tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios, atendamos a lo que Dios nos está diciendo y no seamos necios y duros de corazón. ¿Y qué significa entonces arrepentirse? Viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente. O sea, arrepentirse va más allá, como decíamos ahorita, de solamente decir hice algo malo. También tiene que ver con el hecho de que nuestra mente tiene que cambiar. De hecho, la palabra de Dios lo dice, cambiad vuestra manera de pensar para que de esa manera cambie nuestra manera de vivir. O sea, en otras palabras, si mi mente no cambia, es imposible que mis hábitos, que mi forma de vida cambie. Ahora hay que complementar el arrepentimiento con la conversión, porque siempre que encontrábamos, por ejemplo, a Juan el Bautista y al Señor Jesús hablando, él decía arrepentíos y convertíos. ¿Qué es entonces la conversión como complemento al arrepentimiento? Mientras el arrepentimiento es cambiar de mentalidad, es cambiar de mente, la conversión tiene que ver con cambiar de camino. Y la Biblia dice que solamente hay 2 caminos. Hay un camino que nos lleva a la vida eterna y otro camino que nos lleva a la perdición. De manera de que cuando Dios le dice al pueblo que se arrepintieran, se convirtieran de sus malos caminos, entonces lo que le está diciendo finalmente es cambien su manera de pensar, pero también cambien ese camino de muerte por el camino de la vida que yo les estoy ofreciendo. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con esa parte. Y finalmente, ¿qué nos promete Dios? ¿Qué nos promete Dios con todo esto que hemos venido hablando? Porque todo esto debe tener un resultado, por supuesto. Lo primero que Dios nos promete es oír nuestra oración. Dios promete que va a oír nuestra oración, que va a oír nuestro clamor. ¿Cierto? Ya lo vimos, pues, que Dios anhela profundamente que nosotros le busquemos y nos acerquemos a Él. Entonces Dios nos va a oír si nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Por otro lado, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces, lo importante y lo más lindo del arrepentimiento
no solamente saber que ese arrepentimiento Dios lo está mostrando, no solamente es que yo pueda reconocer mi pecado y confesarlo, sino saber de que Dios me va a quitar esa culpa, me va a quitar ese pecado de encima y que yo voy a poder estar en paz con Él. Porque eso es lo que fundamentalmente busca el arrepentimiento, que nosotros podamos estar a cuentas con Dios, que nosotros podamos confesar nuestros pecados y que Él los pueda limpiar y que esos pecados ya no estén más delante de su presencia. Y la tercera cosa que nos promete el Señor, ahora que estamos atravesando todas estas dificultades, es que el Señor promete sanar nuestra tierra. De manera que, hermanos, ahora en medio de esta crisis, busquemos al Señor en oración, arrepintámonos, humillémonos para que el Señor sane la tierra, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y permita que esta peste que está azotando la humanidad pueda disminuir, incluso desaparecer por su gracia y por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, porque realmente somos malos, realmente nuestro corazón se ha apartado de Él, sino por su gracia, para que muchos otros tengan la oportunidad de acercarse a Dios, de conocerlo, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Oremos a Dios. Padre, en este día te damos gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a que te busquemos con un corazón, Señor Dios, contrito y humillado, Padre. A que nos humillemos, a que reconozcamos que todo depende de ti, Señor, que no hay nada que tú no puedas hacer. Padre, oramos, Señor, para que en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, se manifieste de una manera gloriosa, Señor. Se manifieste, Padre, de una manera sobrenatural, de una manera, Señor, especial. Padre, de verdad, Señor Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas poniendo tu mano sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor Dios, que está escuchando este mensaje. Padre, que nos mueva, Dios Todopoderoso, a esa entrega, que nos mueva, Señor Dios, a ese compromiso, que nos mueva, Señor Dios, a esa convicción que solamente tú puedes traer a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Padre, permite, Dios Todopoderoso, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos, Señor, entender nuestra condición y podamos volvernos a ti, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Padre, renuévanos, fortalécenos, Señor, avívanos, Dios Todopoderoso. Dale fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor. Padre, en el nombre de tu amado Jesús, en estos tiempos también de escasez, te pido, Señor, que tú proveas de una manera sobrenatural, Señor, porque tu palabra dice que no nos preocupemos porque habemos de comer, que habemos de vestir, porque el Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, más que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Padre maravilloso, yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tus santos ángeles nos guarden, nos libren de toda pestilencia, Señor, que sea tu mano poderosa teniendo misericordia a esta humanidad caída, Señor. Padre maravilloso, Señor, permitiendo que muchos se arrepientan, Padre, permitiendo, Señor, que muchos puedan ser sanos, Padre, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, para que te busquen también a ti y te sirvan, Señor. Padre, para la gloria y la honra de tu santo nombre, yo oro en el bendito nombre de Jesús, te alabo y te glorifico, Señor. Amén y amén. Bueno, que el Señor me les bendiga a todos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que pongan ustedes de su paz. Dios los guarde y espero que muy pronto podamos vernos nuevamente.